Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes, comisionada. La primera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido, ha hecho varias críticas sobre lo que él llama salarios exagerados muy altos de los comisionados del INAI. Le quería preguntar su opinión al respecto. ¿Usted sí considera que son salarios exagerados? Y la otra es sobre el informe. Quería saber si en la Suprema Corte ha habido resistencia a cumplir con las solicitudes de información, y si entre los sindicatos a los que incluso se ha amonestado está el petrolero. Sí. No, pues, mire, sobre los sueldos ya lo dije a la hora de la intervención, nosotros ganamos lo que ganaban los comisionados del IFAI y nunca llegamos a ganar las cantidades que se llegó a decir en general, o se mencionó que ganábamos en lo absoluto, ganábamos menos de 150 mil pesos, 136 mil con alguna prestación adicional, no llegaba a los 150 mil. Nosotros, desde luego, en un ejercicio de pudor y de respeto a la sensibilidad, aunque no nos fijamos los sueldos, se quedaron los que ganaban los del IFAI, nosotros nos quedamos con el mismo sueldo, nunca hubo incrementos. Nosotros ahora que llegó la ley de austeridad, como lo dije, y de ninguna manera sin necesidad de esperar a que se hiciera vigente, los 7 decidimos que nos bajábamos el sueldo a 106 mil pesos para ir por debajo del sueldo del presidente. Sobre la cuestión de la Suprema Corte ha sido ejemplar. No dejo de reconocer, como lo dije, que no es sencillo, porque quienes dicen la última palabra en términos de la máxima expresión de autoridad, pues son ellos. Sin embargo, han tenido un ánimo de mucho interés de cumplir la legalidad y pues sí, los procesos administrativos de un poder máximo, como es el Poder Judicial, pues han sido de mucha conciliación, de mucho trabajo directo. Aquí la comisionada Blanca Lilia es quien encabeza la relación directa con el Poder Legislativo y Judicial y hemos construido respuestas para evitar que los recursos incluso lleguen a término, ellos entregando la información. Lo de los sindicatos, pues ya usted lo dijo, el sindicato petrolero tiene un alegato jurídico que esperamos que también los juzgados federales, que son muchos los amparos que él mismo ha interpuesto, el sindicato petrolero estima que no es sujeto obligado de la ley, sujeto obligado directo de la ley, de las leyes de transparencia. Nosotros estamos seguros que sí lo es. Ellos dicen que a través de Pemex, lo que queramos saber de ellos es a través de Pemex. Cuando llegaba una solicitud de información, y esto ha sido recurrente desde el 2015, a Pemex sobre el sindicato incluso, de inmediato Pemex avisaba al sindicato y el sindicato se amparaba. Y hay jueces de amparo que han colocado el asunto en suspensión definitiva. No nos han resuelto, no nos han dado el gane, que creemos, no por nosotros, que es un deber y que el sindicato petrolero, como todos los grandes sindicatos, el CENTE y los demás sindicatos que sí lo están haciendo, pues deben cumplir con sus deberes de transparencia porque reciben una dotación presupuestal permanente de fondos del erario. Perdón, ¿en este nuevo gobierno siguió esa misma táctica al sindicato petrolero? El sindicato no ha cambiado en su postura. Es una postura que tiene desde el 2015. 2016, que empezó con Pero la administración de Pemex no lo ha... No, porque la administración de Pemex no puede responder por ellos. Es decir, cuando se le preguntan directamente cosas al sindicato, es ellos los que deben responder. Pemex responde lo suyo, pues no da más elementos. O sea, en ese sentido no hay... Porque en realidad el deber del sindicato es de él, ¿no? Y ahí sí nadie lo puede eximir ni sustituir. Muchas gracias. Gabriel Chantomila, del Sol de México. ¿Qué tal, comisionadas, comisionado? Comisionado, de acuerdo a su numeralia que está presentando de datos, números y porcentajes, este gobierno del presidente López Obrador ha incrementado las denuncias, las inconformidades. ¿Es cierto esto? Hay un incremento que se ha podido constatar y que nosotros reconocemos que tiene que ver por dos causas. Desde luego, la responsabilidad de cada institución es propia, pero las conferencias matutinas del presidente tienen una singularidad muy interesante. Él impuso un nuevo esquema de comunicación. No son conferencias de prensa, son ejercicio del gobierno frente a las cámaras. Desde luego están ahí periodistas, pero también está el hecho que es novedoso, es que va a su gabinete, según sea el tema, y él ahí asume, establece, asegura, reconoce, ofrece, ordena, y naturalmente eso incrementó de manera exponencial las solicitudes de acceso a la información de la Presidencia de la República, que era un hecho que no se tenía contemplado porque no existía
un ejercicio directo del jefe del Ejecutivo frente a cámaras diario, ¿no? Esto es entendible en un esquema. Ahora bien, las solicitudes de acceso a la información que se han derivado de esas afirmaciones o exigencias o promesas o menciones que hace el presidente, pues lógicamente han sido muy seguidas y han generado un enorme interés en los medios de comunicación como en la ciudadanía en general. También hay que decirle quienes hacen cuestionamiento crítico, y eso es natural. Ahora bien, las respuestas, pues no todas han sido suficientes o convenientes o favorables, y por eso se han incrementado los recursos. De ahí sí entra el INAI, que luego mucha gente cree que el INAI es el que hace las solicitudes. La gente es la que las hace. Las dependencias tienen que ayudarnos a responder mejor. Y esto ha sido un proceso cíclico, sí se ha agudizado, pero yo creo que el factor detonante es las mañaneras. Ahora bien, pues esperamos que desde luego los responsables de cada institución, como muchos están en constante comunicación, quieren ir remontando estas cifras para que se estabilice. Es el primer año de gobierno. En la medición que hicimos de los portales salió bastante bien en general el gobierno y las demás instituciones. 500 sacaron de 900, 100, pues es un enorme triunfo. Pero desde luego hay flecos que hay que mejorar. ¿Estas mañaneras suplen al INAI en cuanto a transparencia? No, al contrario, estamos viendo cómo no lo suplen, al contrario, potencian que haya más preguntas específicas, precisas, y luego, pues si estas no se responden a satisfacción, generan la intervención del INAI. Y eso es lo que ha pasado, es un círculo que ha generado ese causa-efecto. El Poder Judicial, concretamente la Suprema Corte de Justicia, también incrementó las solicitudes. ¿Esto a qué lo atribuye, comisionado? La reforma del sistema de justicia que pasó del sistema inquisitivo al sistema de justicia oral adversarial potenció que haya juicios rápidos, acelerados. El rubro justicia no solamente habla de la Corte, ni de los 400 tribunales y juzgados que existen en el país, que es un número impresionante a nivel federal. Hay rubros de justicia que tienen que ver con procuración de justicia, con la cuestión de la circunstancia de las personas privadas de libertad, que en este país es un número muy grande de reos por delitos federales en prisiones federales. Entonces hay una conducta, hay un conjunto de elementos que rodean las sentencias incumplidas, hay muchos juicios que se han quedado establecidos, interrumpidos por amparos. Entonces la intervención federal, como el amparo es ha crecido también en su ejercicio, hace que haya situaciones que, si bien son del fuero común, se van al fuero federal por la intervención del amparo, y entonces las solicitudes rondan la justicia, aunque no todas sean respecto del Poder Judicial Federal. Comisionado, curiosamente también gobiernos como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla y la Ciudad de México también han aumentado las solicitudes y las denuncias y las quejas. Los órganos garantes que estatales, son gobiernos de Morena, ¿no? Los órganos garantes estatales son a quienes corresponde expresar eso. Desde luego el INAI es compañero, pero en todos los gobiernos hay situaciones vamos a decir, de flecos, ¿no? De subir y bajar. Es normal en los procesos gubernativos. Desde luego que hay organismos garantes que tienen mejores resultados, pero a nivel general hay promedio, hay un promedio. ¿Qué quiero decir con esto? Que toca a los órganos garantes calificar en todo caso a los sujetos locales. Y finalmente, comisionado, ¿qué tipo de denuncias son las que se han aplicado a Morena de esas 33? Que hubo 30 son para el partido. ¿Tiene usted el dato Sí, hay un dato importante que se generó en el trasiego de la campaña. En general, todos los partidos políticos, todos, interpusieron cruzadamente denuncias unos respecto de otros. En el 2018, la medición que dimos apenas en el 2019 y que ya vimos que se superó impresionantemente, incluido el partido Morena, obtuvo 100 en la calificación de los portales de transparencia. Tuvo mucho menos calificación antes de que llegara el gobierno actual. O sea, el partido Morena tuvo, como otros partidos, muy bajas notas entre el 2018, antes de que llegara al gobierno. Ahora el partido por sí mismo ha mejorado sus niveles de cumplimiento. El INAI ha sido muy cuidadoso. El sistema de seguimiento que sigue el INAI cuando hay una denuncia, que alguien puede ser alguien, o puede ser otro partido, o puede ser cualquiera, sobre un incumplimiento, es correctivo
y busca que se repare el error, no buscas la sanción por sí misma. Sin embargo, el INE, por el caso de Morena del año 2018, sí llegó a establecer el año pasado y algunos casos hasta este año, por algunos recursos que se establecieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la vía de la defensa, ya por el INE. El INAI solamente le manda al INE en ese caso la acusación. Mira, estos casos no hubo remedio, se incumplieron, pues tú te toca la sanción y le toca al INE la sanción. Y sí hubo sanciones a los partidos en general, el partido en mención, que fueron por varios millones de pesos, que eso, pues ahí los tiene el INE como consecuencia. Y sí se aplicaron. Ahora bien, esto esperamos que se haya mejorado mucho para este año. Ya dije yo, las mediciones van por otro rumbo. Muchas gracias. Gracias. También les pregunta Rolando Ramos, de El Economista. Buenas tardes, presidente. Yo le quiero preguntar, hubo expresiones en la tribuna en el sentido de que hay de parte del nuevo gobierno, del gobierno del presidente López Obrador, una actitud deliberada de opacidad, de falta de transparencia, de regresar a los tiempos actuales. Quisiera conocer su punto de vista. Bueno, ya dije yo que el comportamiento de todas las autoridades, desde que esta historia empezó, ha sido de resistencia. Todos los gobiernos, de los colores que ha habido, han tenido el mismo proceso. Todos. Lo que pasa es que se han incrementado de manera impresionante los deberes de transparencia. Del año de 2015 a 2016, que empezó la vigencia de la Ley General de Transparencia y luego las leyes de protección de datos que llegaron hasta 2017, esto se volvió, la verdad, un campo de muchísima exigencia y también se han incrementado las solicitudes. Entonces, hay datos que pueden preocupar, como yo lo dije, en términos de buscar que se reparen los ejercicios de, vamos a decir, de depurar y mejorar la calidad de las respuestas para que no se tenga que llegar al recurso cuando las instituciones, todas. Ahora bien, pues el Ejecutivo encabeza 250 instituciones y cualquier institución del Ejecutivo que pueda tener, por decir algo, un mal resultado, pues claro que repercute en el global. Pero no todas las dependencias del Ejecutivo tienen un procedimiento de problema en términos de inexistencias o de algunas otras de las señaladas observaciones. Pero en general, todos los sujetos obligados, todos, presentan de vez en cuando, y todas las semanas lo vemos, situaciones que fluctúan entre ir maravillosamente en términos de ciertos precedentes que ya tenemos y de repente hay casos que ponen ellos mismos en duda y bueno, vuelven a responder de manera limitada. Entonces nosotros fuimos muy cuidadosos, somos una institución técnica, neutral, nosotros no podemos perder por una, vamos a decir, situación de mera cuestionamiento político, lo que debe ser, y creo que conforme a la ley es un deber. El presidente ha reiterado su vocación de transparencia y lo ha ordenado a sus colaboradores. Lo que debe servir al gobierno es que en el caso de él, como los poderes judicial y legislativo mismo, y de los partidos políticos y de todos los demás que vigilamos y acompañamos, pues es que ellos mismos deben hacer que sus colaboradores cuiden sus palabras, que no permitan que haya situaciones que parezca que no se cumple la vocación de una institución, de la vocación de los titulares de sus poderes cuando han asegurado que quieren ser transparentes. ¿No ve usted entonces intención de opacidad? No, yo quiero ser como autoridad neutral, respetuoso del ámbito del ejercicio de la función. Nosotros solamente emitimos dictámenes, diagnósticos, emitimos resultados objetivos que son irrefutables porque todos los objetivos, todos los elementos que hacemos los establecemos. Cuando una institución se resiste y responde mal, nosotros la buscamos, dialogamos, efectuamos diligencias para ir a verificar si tiene razón o no. Y esto ha servido porque aunque haya, vamos a decir, campos de mayor resistencia, por ejemplo, el campo de la milicia, el campo de la seguridad pública, por una serie de razones del peligrosismo que hay sobre la inseguridad pública, que es otra cuestión real en el país, pues han buscado ir más a la reserva, ¿no? También hay que decirlo, la inseguridad pública violenta en el país es peor en los últimos años que hace 10 años o que hace 5 años. Entonces, hay factores que podrían merecer una estimación que nos permita reconocer con objetividad. Nosotros no queremos perder el talante de autoridad neutral y no ganamos nada si pudiéramos de una manera hacer enjuiciamientos políticos sobre el comportamiento. Esperamos que todos los titulares de los poderes públicos, como venimos hoy ante el Senado, encontrar su respaldo, pues mejoren notoriamente la calidad de sus respuestas. Desde su posición de
de órgano autónomo, ¿hace usted un llamado al presidente para que dé la orden de que no haya opacidad? Más bien digo que él lo ha asegurado y nosotros hemos escuchado varias veces en las conferencias matutinas que ha reconocido la potestad de este instituto. Muchas veces ha dicho él mismo, si el Instituto de la Transparencia lo ha ordenado, pues que se entregue y que se cumpla. Entonces no, nosotros solamente expresamos a las diversas autoridades, a todas, que conviene mucho mejorar porque este es un campo en el que México tiene un liderazgo internacional. México es admirado internacionalmente por los sistemas de transparencia que tiene y de datos personales. Aquí la comisionada Josefina Román encabeza una de las comisiones de datos personales que lleva ahorita un enorme contacto con el prestigio internacional. Entonces, como ya hemos conseguido eso, que es un fruto de todos, no es de nadie, ni de ningún partido, ni de ningún gobierno, pues es que lo debemos cuidar. Susana Zavala, del Universal. Buenas tardes, comisionados. Felicidades por Gracias. esta comparecencia. Si me permiten dos preguntas. Por favor. La primera es para usted, comisionada Blanca Lilia Muy Ibarra. En relación a información sobre violaciones de derechos humanos y demás, usted sube todas las semanas al Pleno, generalmente temas muy sensibles relacionados a esta materia. ¿Qué nos puede ampliar en este sentido? Sí, claro. El Instituto Nacional de Transparencia efectivamente cada semana resuelve, tratando siempre de apegarse naturalmente a la legalidad, pero poniendo también por delante el principio pro persona. Se han trascendido y se han dado a conocer diversas resoluciones que naturalmente tienen que ver con violaciones a derechos humanos. Pensamos que el Instituto Nacional de Transparencia en este sentido juega un papel fundamental no solamente para garantizar ese derecho a saber de casos de corrupción o de asuntos que involucren el mal ejercicio de recursos públicos, de contratos, etcétera. Tiene que ver también con aquellos asuntos que históricamente han sido ocultos y que hoy requiere que la población también tenga oportunidad de seguir de cerca qué fue lo que pasó, cómo se ha actuado la autoridad y cómo podemos entonces nosotros hacia adelante seguir construyendo la sociedad del conocimiento, y en ese sentido hemos trabajado apegados desde luego siempre a lo que está establecido en la ley. Muchas gracias. Sí. La siguiente pregunta es para los tres. Va por delante Sobre mi todo para el compañera. comisionado Acuña. Yo lo sé. Hoy nos va a confirmar si va por un segundo periodo, comisionado, y si alguna de sus compañeras, tanto la comisionada Román Dios, como no. la comisionada Blanca Lilia Ibarra, se van a postular para la presidencia del INAI. Mire, yo voy a anticipar que resueltamente lo he venido sosteniendo desde finales del año pasado y en enero, cuando era el momento en que algunos de ustedes me lo llegaron a preguntar, que los ciclos en un órgano colegiado en el que somos pares, iguales, merecen que todos tengamos la oportunidad. Y desde luego, por razones del tiempo y de la temporalidad del mandato, es imposible que los 7 seamos presidentes. Eso, la verdad, pues sería bueno y deseable. Todos tenemos las mismas capacidades, los mismos bono de legitimidad. Llegamos por un procedimiento similar. Aquí el Senado no nombró al órgano garante. Entonces, yo soy respetuoso de los tiempos. Yo fui un comisionado que acompañó en todo momento a mi comisionada presidenta fundadora del INAI, y me tocó por una situación de circunstancia que yo francamente no me esperaba, una situación que se da en los colegiados, que solo corresponde a los colegiados descifrar cuando ocurre, porque también hay que decirlo, faltan 2 meses exactamente hoy. Así es que francamente yo en este caso adelanto y señalo que creo que mis compañeros comisionados que tienen condiciones, todos para sucederme, y yo desde ahorita aseguro que quien sea, porque así lo resolvamos, va a gozar, va a contar, como lo he recibido mis compañeras y mis compañeros, de todo mi respaldo. Y sí, si no fui un buen presidente, sí voy a ser el mejor expresidente. Así es que yo ahí dejo el asunto. Y mis compañeras, bueno, pues ya que ya sigan, José, tú. Gracias, buenas tardes. A mí me parece que es muy importante destacar que hoy, por supuesto, el INAI tiene presidente. Entonces, como bien dijo, todos los comisionados y también las comisionadas somos elegibles, pero creo que por una razón de respeto y de prudencia, bueno, habrá que esperar los tiempos correctos para tomar una decisión. Gracias. Gracias nuevamente por la pregunta. Desde luego coincido con lo manifestado por la comisionada Román. En lo personal tomaré la decisión
una vez que nombren a las o los nuevos comisionados. Muchas gracias. Nos restan 2 preguntas. La penúltima pregunta es de Silvia Arellano, del Grupo Milenio. Buenas tardes. Preguntarle sobre otro tema, sobre el coronavirus y qué acciones se van a tomar o qué acciones se están tomando ya en el INAI precisamente sobre este tema, si se van a cancelar sesiones o qué es lo que va. Estamos estudiando el asunto. Las compañeras, hay que decirlo, son en muchos de estos casos más sensibles todavía que uno, y ellas ahorita mismo en la antesala de este momento importantísimo para la vida estudiantil estaban diciéndonos que ellas van a tomar la delantera, y yo creo que no pasará de hoy mismo, ¿ya? En el que ya haya un proyecto que se está estudiando, un protocolo, una serie de protocolos, y desde luego que no vamos a esperar a poner en peligro jamás a nuestro personal. Les aseguro que no vamos a esperar ni un minuto más del que tengamos ya, porque desde luego que esta crisis del coronavirus viene lamentablemente de manera preocupante para todo el mundo, y México no es la excepción. Así es que vamos a comunicárselos muy pronto. Posiblemente hoy mismo, ¿no? Si no mañana a primera hora, pero hoy mismo. Bueno, para no fallar. La última pregunta es de Alejandro Páez, de Crónica. 2 preguntas. Muchas gracias, cómo no. Una, ante esta situación del coronavirus justamente se han generado una serie de suspicacias porque especulan que el gobierno está ocultando información. En este sentido, quiero preguntarle si el INAI no tiene conocimiento de solicitudes en este sentido a instituciones de salud que les hayan pedido información al respecto, si se están ocultando casos con más coronavirus. Nada más decirlo, hoy en la mañana detectábamos por la Plataforma Nacional de Transparencia algo así como 60 solicitudes de acceso a la información que se han dirigido a las instituciones de salud. No ha llegado ningún recurso todavía. Si las instituciones de salud que tienen la oportunidad de responder en los términos que puedan y deban, conforme a la información documentada, pues desde luego esperamos que ellas manifiesten lo que corresponda, y el INAI estará atento a, en su caso, intervenir. Sí creo que hay una situación, en el mundo vimos, desde China, que es donde se originó el problema, hubo, por desgracia, pues bueno, a lo mejor no todas las medidas de comunicación. También hay que reconocer que una pandemia es un asunto de mucha delicadeza y genera una serie de pánico y una serie de procesos de histeria colectiva que pueden tener unas consecuencias enormes. Yo respeto, y creo que mis compañeras no me van a dejar mentir, que vamos a estar de una manera también muy intuitiva, para ponerle en todo caso, como ven compañeras, un micrositio que vaya haciendo conocer a toda a la opinión pública, como lo hemos hecho en casos extremadamente importantes, para que toda la gente vaya viendo dónde están solicitudes de acceso sobre el tema y eventualmente recursos. Perdón, y bueno, Josefina, que lleva el tema de datos, me recuerda que en todo caso hay 2 acciones. Una cosa es el escrutinio hasta donde corresponda, y la salud es un asunto que cuando tiene un problema de carácter de poner en riesgo la estabilidad de un país, tenemos que entender que hay situaciones que pueden encontrar reserva, no por supuesto todas ellas. Y porque tiene que haber certidumbre pública, ¿no? Datos específicos, no, por ejemplo, no se puede decir quiénes son los que están infectados, porque hay un problema de datos personales que tenemos que asegurar. En cualquier caso, la información que tiene que haber debe ser estadística, sin poner jamás en peligro de estimación, discriminación o cualquier persecución a su integridad personal a alguien, ¿no? Entonces, te aseguro que vamos a responder como institución bicéfala que coordina las 2 cuestiones. Óscar, ven, porque No, por favor, a ver, yo les pido que hagan una pregunta para mi compañero, porque... No, pues estamos dando la conferencia, ya la dimos. Susana. Tenía otra pregunta. A ver, pues para mi compañero. Sobre el estado de salud, la solicitud que han hecho sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel, si no la ha entregado, ¿y qué procede en ese caso? Lo podemos asumir. A ver, el estado de salud es un dato sensible. El estado de salud es un dato sensible, y nuestra ley, nuestra legislación no obliga a los funcionarios públicos, a ninguno, y tampoco al presidente, esto lo debo decir con consistencia, a revelar su estado de salud. Hay otros países que sí lo tienen regulado. Estados Unidos, por ejemplo, sí lo tiene, pero es un asunto preexistente y previo. Es un campo ahí para el legislativo. Actualmente hay esa cuestión. El estado de salud es un dato sensible. Ahora bien, hasta donde los propios titulares de las instituciones asumiendo una condición lo revelen, lo van manifestando, pero es decir, una exigencia al respecto no hay. Hemos resuelto solicitudes respecto de Felipe Calderón, respecto de Peña Nieto, y ahora hemos resuelto también recursos respecto al presidente, y hemos tratado el asunto con la misma vara, ¿no? Con el mismo baremo. Pues no tenemos más preguntas registradas. Muchísimas gracias a todas y a todos. A ver, aquí el señor, pues ni modo que le digamos que no. Perdón, no más rápido porque no va diciendo que...
Una última precisión. Sí, por favor. cómo no. Jacob Sánchez, del Sol de México. Jacob. Comisionado, preguntarle, con respecto a este tema del Sistema Nacional Anticorrupción, ustedes como parte de él, ¿habría un posicionamiento ante la falta de terna para los magistrados de la Sala Superior en materia de anticorrupción? ¿Es algo que hace falta y que todavía no se ha tocado? Lo hemos mencionado, el año pasado lo señalamos, faltan esos nombramientos, son indispensables porque no hay solidez jurídica eventualmente de alguna denuncia que al llegar a ser juzgada por la falta de esa sala pudiera haber una defensa de quien se encontrara acusado y enjuiciado por esa vía, bajo este nuevo campo de enjuiciamiento, de poder resultar invicto por no haber el conjunto de elementos que se requieren para su completo juzgamiento. Entonces, sí es la oportunidad de pedir al Senado encarecidamente que conviene, y lo hemos pedido todos los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, que esto se remedie pronto. ¿Habría un llamamiento directo al Ejecutivo Federal para que envíe esta terna o agilice este proceso? No, que yo sepa, el asunto está entre el Senado. Sé que hubo una serie de estimaciones, la verdad, yo respetuosamente motivamos, como lo hemos hecho todos los integrantes del sistema, que se agilice el procedimiento de las partes que tengan que hacerlo. Muchas gracias. Discúlpenme ustedes, una última precisión de Susana Zavala del Universal. Gracias para el comisionado sí, Oscar pero Guerra no, Fort, que nos... Ándale. Por favor, actualícenos esta parte del CIPOT. El miércoles, ¿cuántos datos están alojados en el CIPOT de este portal de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados? Y también si nos puede adelantar un poquito de estos avances, de estas actualizaciones y mejoras. Bueno, tal como se mencionó en el informe que rindió el presidente, el CIPOT cuenta actualmente con más de 3,000 millones de registros, 3,000 millones. Sé que esa cantidad es bastante, lo decía ahorita perfectamente la senadora, que ahora a veces el problema es que es demasiada información y entonces a veces es difícil localizar una información en específico. El otro día alguien me decía, bueno, es que yo me tardé alrededor de 40 minutos para conseguir un contrato de Pemex. En ese sentido, porque pues bueno, están en diversos formatos, diversos periodos, pero bueno, yo le decía, bueno, ¿cuánto hubieras tardado si hubieras hecho una solicitud? 15 días, digamos, en ese sentido. Obviamente estamos agilizando, teníamos que saber un poco cómo se iba a componer, la base de datos se iba a comportar. Lo primero era subir la calidad de la información. En ese sentido, lo cual ya se ha ido logrando y las denuncias también nos han ayudado muchísimo. Ahora, el 5 de mayo, vamos a sacar en el INAI unos aplicativos del CIPOT, que mucha gente dice, bueno, ya se habían estado desde el principio, que es el buscador. Ahorita tiene filtros, pero tiene filtros por formato. En ese sentido, esto va a ser un buscador, no me quiero comparar ni mucho menos, pero tipo Google, le pone uno la palabra, por ejemplo, si le pone Guerra Ford, pues le va a salir todos los lugares donde aparece Guerra Ford, que va a aparecer evidentemente en nómina, va a aparecer en directorio, si yo tuviera alguna sanción, pues bueno, funcionarios sancionados, etcétera, etcétera. Esto, obviamente, si pongo Guerra Ford y no acoto el Estado, pues me va a salir todos los Guerra Ford que haya en el país, si acoto el Estado. Este es el buscador, también si pongo el nombre de una empresa, me va a dar todos los contratos que tiene esa empresa, etcétera. Ese es un buscador general, estamos haciendo 5 temáticos de lo que más, digamos, busca la gente, sueldos y salarios, a diferencia, digamos, es parecido al de la función pública, pero lo que tiene es que tiene todo el país, no solo el Ejecutivo, toda la Federación, y tiene el sueldo bruto, el sueldo neto, la prima vacacional, el aguinaldo, y si tiene alguna otra prestación, bono, también aparece. También tenemos el de empresas, igual, el de contrataciones, para buscar empresas por entidad, por sujeto obligado, por nombre de empresa, por cantidad del contrato, por tipo de contrato. Y también el de directorio de servidores públicos, el de trámite de servicios, que son las fracciones más buscadas. Estamos yendo 5 por 5, vamos a presentar y así vamos a hacer todas las obligaciones. Toda la gente, si tiene ya una cuestión en específico, puede buscarlo ahí y le va a dar la información muy acotada y muy resumida. Yo sé que a lo mejor dice, bueno, esto se puede haber hecho antes, teníamos que conocer la estructura, pero a quien quiera yo le puedo enseñar alrededor de unas 200 notas periodísticas, hoy hay una, por ejemplo, varias, que se han hecho con información de la plataforma, que ya se están empezando, digamos, a familiarizar con la búsqueda. Alguien dice, bueno, es para gente que sí le sabe un poco, sabe manejar los filtros, etcétera. Por eso hicimos estos buscadores para facilitar. Entiéndanos que son todo el país y que, pues, a veces la gente sí tiene que decir
qué entidad quiere, qué sujeto quiere, qué obligación, sí, los sueldos, los contratos, y esto a veces lleva tiempo, por eso estamos haciendo esto. Sabemos de la necesidad de que la información se encuentre más fácil y ya la verán ustedes funcionando el 5 de mayo. Ahora sí se han agotado todas las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes. Gracias.